Bienvenidos a Crónica de América. Hoy vamos a hablar de la madre de las batallas, quizás. Vamos a hablar de lo privado versus lo estatal. ¿Qué mundo queremos? Quien les habla nació y se crió en el Uruguay, un país con un Estado muy presente. Todo lo que mi discurso manifiesta es hijo de la educación que recibí en el Uruguay, sin haber puesto un centésimo mi familia. Es decir, no tuve que comprarme lápices, no fue necesario que me comprase cuadernos, porque durante todos los años de la primaria y de la secundaria estuve asistido por el Estado. Y cuando me enfermé a los 14 o 15 años, el Estado se ocupó de mí. Solo tuve que irme a vivir a la casa de mis abuelos, que quedaba cerca del hospital, porque lo tenía absolutamente todo. Salud y educación. Me lo dio el Estado. Soy un hijo del Estado, como muchísimos de ustedes. Y entonces creo fuertemente en el Estado, porque sin él yo no hubiera podido hacer ningún recorrido en mi vida, o por lo menos hubiera tenido tremendos obstáculos. El Estado me llevó de la mano por un sendero de protección, de oportunidades que no se tienen cuando el Estado está ausente. A veces parece mentira que exista una discusión entre lo privado y lo estatal. ¿Sabe quién quiere lo privado? El que ya está bien, el que heredó, el que ha hecho muchísimo dinero. Pero lo estatal lo necesitamos los más vulnerables. Sin él no somos absolutamente nada. ¿Quién se va a ocupar seriamente de nuestra jubilación pensando en nosotros y no en el negocio? Como ocurría con las AFJP en la República Argentina hasta que fueron estatizadas por el anterior gobierno. Una compañía de aviación no va a ir a un sitio que no le es un buen negocio si es privado. Pero el Estado tiene la obligación de darle el mismo servicio, la misma protección a los habitantes de todo el país. Una superficie enorme como la Argentina, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Imagine usted los viajes en tren, los viajes en micro, los viajes en auto, las horas y horas. Imagínelo en Brasil, que es todavía más extenso. El Estado se preocupa de que aquellas ciudades de donde vienen pocos pasajeros lo mismo tengan servicio. Porque el Estado no es tan solamente una posibilidad de servirse igual para todos, sino que también es una posibilidad de negocios. Porque esas personas que quedan lejos, por decirlo, de Buenos Aires, y que pueden viajar por la Argentina en avión, están ganando mucho tiempo y quizás haciendo negocios que por otro lado le permiten al país progresar y hacerse más importante económicamente. El privado va al negocio, el Estado va a la protección, va al abrazo, es nuestra frazada. Cuando el Estado se empobrece, la frazada no alcanza para nada, o nos cubre la cabeza o nos cubre los pies. Pero cuando el Estado nos acostumbramos a hacerlo fuerte, puede ser la única vía de solución para mejorar la calidad de nuestras vidas. Esto es el tema de hoy. De esto queremos discutir con ustedes, hacerlos pensar, reflexionar, porque toda la publicidad que ustedes reciben es contra el Estado. Lo viven estigmatizando, lo viven atacando. El Estado es un horror, es un peso en la vida de las personas y no el alivio extraordinario que significa tenerlo de nuestro lado. Los medios neoliberales le van a hablar siempre muy mal del Estado, del gasto público, de la necesidad de ajustar. Siempre el mismo discurso. El Estado tiene que defenderse de esos ataques. Van a decir que así no se puede vivir porque el Estado es caro y muchas veces es corrupto. Es probable que haya corrupción en el Estado. ¿No lo hay acaso en lo privado? La mayoría de las fortunas construidas en el mundo son fortunas decentes. ¿De qué pueden hablar? Desde los medios neoliberales, en general sumamente corruptos, dependientes de bancos, de intereses que nunca coinciden exactamente con los de los respectivos países. ¿Qué pueden decir del Estado? Por ahí vamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres.
Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Condor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Esa es la pregunta, la que manifiesta el presidente Correa. ¿Quién manda? ¿Son las corporaciones las que tienen que llevar la voz cantante o son las grandes mayorías? Nuestro programa aboga por las grandes mayorías, por las mayorías populares, las que justamente tienen que defender el Estado. Por ahí vamos, Cintia García, qué gusto me da compartir una vez más el programa con mi compañera de tantos viajes periodísticos. Igualmente, Víctor Hugo, y estamos disputando agenda y lo hacemos a través de la red de Crónica de América, porque se suma a la transmisión de Ecuador TV en Bolivia, Bolivia TV, en Argentina la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 10 de Lomas de Zamora, la televisión Urbana TV en la Villa 31, en un asentamiento. Esta televisión tiene ahora su lugar en la televisión digital y fue una lucha popular, y nuestra plataforma digital de comunicación popular, La García. En Brasil, la televisión TVT de San Pablo, de los trabajadores de San Pablo, TVE de Bahía, TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. Esta es la red de Crónica de América. ¿El Estado o lo privado? Esta es la pregunta, esta es la cuestión. Nosotros vamos a caminar por estos senderos. Eu me lembro quando o presidente Evo Morales, da Bolívia, nacionalizou o petróleo, a elite paulista e seus jornais pediam que Lula concentrasse tropa na fronteira para chantagear a Bolívia e impedir. Y Lula dice no. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y hoy lo que vemos es que están llevando adelante una política de desvirtuar el papel que empezaron a tener bajo nuestra gestión esas empresas estatales, que suele ser el primer paso antes de la privatización. Para el modelo de Estado construido desde la Revolución Ciudadana, era necesario invertir con urgencia en las instituciones, fortalecer los servicios públicos. Una transformación sin la cual no hubiese sido posible atender de inmediato las emergencias registradas tras el terremoto del pasado 16 de abril en la costa ecuatoriana. El gas, el petróleo, sigue siendo de los bolivianos cuando está bajo la tierra. Claro, cuando está bajo la tierra no tenía ningún costo, eran los bolivianos. Y cuando sale de la tierra ya no eran los bolivianos. Es que ese sistema que dice no, hay que apostar a la inversión, es decir, a los que más tienen, porque esto a la larga va a derramar, lo que hace es destruir toda la economía local y al final termina destruyendo también la economía del Estado. La Argentina es un espejo que adelanta. Lo hemos dicho desde el comienzo de este querido ciclo que compartimos con ustedes en Crónica de América. Y me parece que efectivamente es la idea con la que tenemos que hacer todos nuestros recorridos, porque lo que está pasando en la Argentina y también en Brasil es que lo privado quiere volver a llevarse todo por delante, devastar el Estado fuerte y solidario que fue creado en la Argentina y en el Brasil de los últimos tiempos. Quizás sea, Víctor Hugo, una de las matrices para pensar lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Te invito y los invito a los amigos y amigas que nos están viendo, compartir este camino por el territorio, estas entrevistas para ver esta línea de tiempo entre lo que pasaba y lo que pasa en Argentina. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Argentina de los 90 fue una Argentina privatizadora. El proyecto neoliberal del entonces presidente Carlos Menem tomó como un deber el desmantelamiento del Estado, cumpliendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Consenso de Washington. 10 años después, los resultados estaban a la vista. Las empresas privatizadas, muchas de ellas en manos de multinacionales, habían empeorado su funcionamiento, no invertían en el país y estaban siendo vaciadas, estafando al pueblo argentino. Tanto Aerolíneas como YPF tuvieron un factor común, que es que se privatizaron mal, no se pagó nada, y después se gestionaron muy mal. Pero muy mal desde el punto de vista de los intereses del país. Probablemente haya sido una fuente muy importante de ganancia para los privados que la manejaron. Y en las dos empresas se operó una fuerte reconversión de las compañías. Nosotros lo llamamos un vaciamiento, ¿no? Una empresa de las características de Aerolíneas que da conectividad a todo el país no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse en un micro o a lomo de burro. Con aerolíneas privadas teníamos menos vuelos, peores aviones, el servicio era malo. Con YPF privada no se encontraba petróleo, sino que cada vez íbamos más hacia el desabastecimiento. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. 99 en adelante, lo que hace YPF lo deciden. Es más, funcionarios españoles con comunicación directa con España. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. ¿Qué harías, España? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Durante los 12 años de gobierno kirchnerista, no solo se recuperaron empresas estatales de manos privadas, también se crearon nuevas empresas. Creo que es uno de los hitos tecnológicos que va a tener nuestro país y del que se va a hablar en el futuro. Haber diseñado y construido estos dos satélites, ARSAT 1 y ARSAT 2, en nuestro país y haber elaborado un plan a 20 años para consolidar una industria. ¿Y qué cambió con el cambio de contexto político y el cambio de gobierno? Lo que se hizo en este año, en este 2016, fue autorizar otra cantidad de 7 satélites que compiten contra los servicios presentes y por ahí incluso futuros de ARSAT, perjudicando claramente al operador nacional ARSAT, y por otro lado suspender el plan gestacionario satelital argentino 2015-2035 con su primer hito, ARSAT 3. Y hoy lo que vemos es que están llevando adelante una política de desvirtuar el papel que empezaron a tener bajo nuestra gestión esas empresas estatales, de forma tal que muy rápidamente, pasado un año, los balances de esas compañías, que eran balances siempre mejorando, empezaron a empeorar, que suele ser el primer paso antes de la privatización. Porque lo que estamos viendo hoy en nuestro país, y para comentárselo a los hermanos de todos nuestros países de la región, para que tengan mucho cuidado con los falsos discursos, es que ese sistema que dice no, hay que apostar a la inversión, es decir, a los que más tienen, porque esto a la larga va a derramar, lo que hace es destruir toda la economía local y al final termina destruyendo también la economía del Estado. Nuestro gobierno terminó con un déficit de alrededor del 3% el año pasado. Hoy el gobierno de Argentina va a duplicar o más que duplicar ese déficit. Es decir, que lo que va a hacer es deteriorar el Estado y su capacidad de distribución. Argentina ya comprobó que el modelo de las privatizaciones genera vaciamiento del Estado y crisis institucional. ¿Qué nos espera con el modelo de Macri? ¿Hacia dónde avanza este modelo? Está mostrando su faz privatizadora. En los principales lugares de gobierno, empresarios, gerentes ejecutivos ocupan esa dirigencia, muchas veces con intereses en conflicto. Si los empresarios grandes
grandes empresarios gobiernan nuestro país, no va a ser en beneficio ni en representación de las clases populares. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es dar testimonios de que un país no es una empresa. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esto es Crónica de América. Y vale la pena repasar, Víctor Hugo, esto que acabamos de ver. Vos fijate los ejes que planteamos. YPF, ni más ni menos que nuestros recursos naturales, Aerolíneas Argentinas, que además será tema de extensivo tratamiento en nuestro próximo bloque, y las AFJP. ¿Qué significó ese acervo de garantías con lo que vos decías en la editorial, a favor del Estado, de la presencia del Estado en representación de los argentinos y argentinas? Era una estafa colosal y se convirtió en un auxilio impresionante para el país. No solamente para quienes se jubilan, sino también para quienes trabajan, porque las AFJP fueron sustituidas por una ANSES que le prestó dinero, que le dio empujón a muchísimas actividades, a lo que aquí llamamos pymes, las pequeñas industrias, que son las que dan trabajo. El 70% del trabajo privado de la Argentina lo dan las pequeñas empresas, no las grandes, no las corporaciones. Por ahí también pasa esta parte de la discusión. En consecuencia, la ANSES fue un elemento fundamental de todos estos años. Ahora van a intentar devastarla. Columna vertebral de lo que fue una garantía de distribución. Te diría que el mejor intento distributivo de los últimos 40 años. Te voy a dar unos datos, tenemos un material, una infografía. En 2016, para hablar lo que pasa ahora en este espejo que adelanta, lo que hay es un vaciamiento. Y pongamos un ejemplo que también lo veíamos en el informe, es la política satelital. Argentina generó una ley de proyección de construcción de satélites a 20 años. Tenemos 2 satélites en órbita que nos dan soberanía, son satélites de observación geoestacionaria, implican garantías comunicacionales. ¿Qué pasa en Argentina ahora? Como nos decía Guillermo Ruz, están llamando a satélites privados que compiten con el ARSAT y el ARSAT 3 está detenido en su construcción. Y a eso le podemos sumar el sistema previsional que comentábamos, fabricaciones militares, fútbol para todos. Sí, y todo esto se lo están llevando. En su momento hablaremos de lo que fue el fútbol para todos y lo que le están quitando a la gente. Pero vale la pena volver a Amado Boudou, que fue el cerebro que permitió la idea, llevada a cabo por supuesto por la voluntad política de la presidenta, de cambiar la historia de las AFJP, aquello de la jubilación privada, para pasarlo al mundo estatal, con todas las ventajas que les hemos mencionado y muchas más que le han permitido a la Argentina una real superación en estos años. Nuestro país había abandonado con la privatización del sistema a mediados de los 90 a millones de adultos mayores, mujeres y varones, que no tenían ninguna perspectiva de poder jubilarse, porque el sistema privado lo que hace es convertir un seguro social en un seguro privado e individual. Entonces congela una mala distribución del ingreso. Aquellos que no tienen un buen trabajo o que directamente no tienen trabajo durante su etapa de activos nunca iban a poder jubilarse cuando cumplieran 60 años las mujeres, 65 años los varones. Y mira, entre el 2003, es decir, entre Néstor Kirchner y el 2015, el último momento de Cristina Fernández de Kirchner, se jubilaron igual cantidad de personas que en toda la historia argentina. Nosotros pasamos de 3 millones en el 2003 a 6 millones y medio en el año 2015. La tasa de jubilación pasó a ser el 95%, es decir que hoy todas las mujeres y varones en la Argentina con posibilidad de jubilarse tienen un ingreso del Estado argentino. Y también es importante para todo el sistema económico, porque reciben recursos aquellas personas que gastan completo sus ingresos en consumo. Entonces esto también sirvió para dinamizar la economía, porque no es que se destinan ingresos a los que más tienen, entonces aumenta la tasa de ahorro de estas personas y eso va en contra del mercado interno, sino que tener un sistema jubilatorio más dinámico también dinamizó el conjunto del mercado interno. Esa idea concretada fue la que permitió que del 60 y algo % de jubilados que había, de todos los que podían estarlo, en el año 2002, se avanzase al 97%. Es decir, todo el mundo estaba jubilado, salvo el que pretendía o quería seguir trabajando.
es decir, jubilación universal. Esto fue lo que se consiguió en la Argentina en los tiempos de la estatización de la jubilación que había sido privada y que estuvo a merced de grandes estafadores, entre los cuales están siempre los medios de comunicación. Aquí, a las AFJP, el grupo Clarín llegó a hacerle un negocio que le significó cientos de millones de pesos, porque las AFJP invertían en acciones del grupo Clarín, que las pagaron a 32 pesos y rápidamente bajaron a 6, algo que de ninguna manera podía tolerarse en un Estado de Derecho. Pero lo hacían porque lo privado, cuando se lleva por delante a lo estatal, hace lo que quiere. Me pregunto ahora, mejor se lo pregunto a Sofía Montoya, ¿cómo ha sido en Ecuador, por ejemplo, la historia de la energía eléctrica? Hola, ¿cómo están? Pues sí, es muy útil repasar la historia del Ecuador para entender los cambios que se han registrado. Pues si revisamos el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén, recordaremos cómo se promovió la privatización de los servicios estatales. Tanto así que en 1994, con la Ley de Modernización expedida un año antes, se creó el Consejo Nacional de Modernización, una entidad que buscaba descentralizar el Estado, pero no hacia las provincias, sino a través de la desinversión, las privatizaciones y las concesiones. Y recordarán los ecuatorianos que uno de los sectores más afectados por esta política fue el sector energético. Ecuador sufrió de apagones durante su historia reciente debido a la falta de decisión política de construir centrales hidroeléctricas que permitan cubrir esa demanda de los hogares ecuatorianos. Pero el trasfondo era otro, era que se había constituido un negocio de sectores privados con la venta de energía producida en centrales térmicas. Muy diferente a lo que ocurre hoy, que a pesar de que se registra una fuerte sequía, Ecuador no ha dejado de suministrar energía eléctrica ni a los hogares y mucho menos al sector empresarial, gracias a que en menos de 10 años se construyeron 8 hidroeléctricas. Y esto solamente como para citar un ejemplo, Cintia y Víctor Hugo. Sofía, muchas gracias por esta primera presentación en el programa. Como corolario, vale la pena decir que eso demuestra lo importante que es el Estado presente. Víctor Hugo, seguimos en Ecuador porque ahora vamos a ver cómo fue un eje, ¿no? La renegociación de los contratos petroleros. Te diría que es un paralelo a lo que significó acá la estatización de las AFJP porque generó la estructura distributiva de Ecuador. A mi espalda, el Registro Civil, una de las instituciones íconos de la transformación que ha vivido el Ecuador en los últimos 10 años. Lo que vemos ahora no se compara en nada a aquella institución caduca, llena de tramitadores, de largas colas y paredes sucias que representaba al Ecuador del pasado. Lo primero que hay que esbozar para hablar de institucionalidad es el modelo de desarrollo que se busca implementar. Partiendo de ahí, veremos a las entidades estatales como órganos fundamentales para ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y actividades. Punto inicial de partida de la política gubernamental fue reestructurar, hacer una reforma total institucional, y esto dio paso a una nueva organización política y administrativa en el Ecuador. Con el propósito de construir un nuevo país con servicios eficientes para los ciudadanos, apenas asumió el poder, Rafael Correa se dio a la tarea de recuperar los recursos naturales, como el petróleo, dinero con el que luego se construirían carreteras, hospitales y escuelas en el país. Antes, la producción, la ganancia de la producción del petróleo, el 80% se llevaban las empresas transnacionales y solo el dinero quedaba el 20%. Hoy ya es al revés. Pero ese enfoque en los años 90 no solo tenía que ver con los recursos naturales, sino con las instituciones que en manos de gobiernos neoliberales como el de Sixto Durán Ballén se debilitaron, con el objetivo de dar paso a la privatización. Es una ley de privatizaciones en la cual se ha metido 2 o 3 otras cosas para que sea una ley de modernización, hay que reconocer. No importa el servicio social, lo que importa es ser unas empresas exitosas económicamente. Frente a la presión de sectores sociales, los gobiernos tuvieron que dar marcha atrás de varios intentos privatizadores. Sin embargo, sectores como las telecomunicaciones, energético o la seguridad social fueron desmantelados para justificar su venta o manejo privado. Las áreas estratégicas en el 90 prácticamente quisieron llevarse en andas.
Recordemos que el Seguro Social se quiso privatizar. Lo que se quiso hacer es llevarse los hospitales hacia la empresa privada, llevarse todos los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hacia los bancos. La recuperación y fortalecimiento del sector público se refleja en las cifras que ha obtenido la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en estos últimos 5 años, tiempo en que se duplicaron sus ingresos, que pasaron de 442 millones a 916 millones de dólares. Actualmente CNT brinda a más de 897.000 hogares el servicio de Internet y a más de 2 millones telefonía fija. Entre otros servicios que brinda la empresa estatal están el de televisión por suscripción, fibra óptica, telefonía e Internet móvil, servicios de conectividad a instituciones del Estado como la Policía Nacional y Ministerio de Educación. Estos logros han permitido que CNT ocupe el 7º puesto en el ranking de empresas más grandes del país. CNT es una empresa que nos da orgullo a nivel internacional, porque tenemos comunicación inmediata por todos lados y hay otras telefónicas, pero CNT no se queda, está demostrando competencia. También se transformó el registro civil, las aduanas, la educación, la salud y se revivieron proyectos de tanta trascendencia como la empresa de ferrocarriles del Ecuador, que hoy es justamente laureada a nivel nacional e internacional. Siendo ferrocarriles una carretera de primer orden, porque así dice la ley, no nos hacían constar en los planes de vialidad. Entonces eso generaba que siempre Ferrocarriles vaya en descenso. Para el modelo de Estado construido desde la Revolución Ciudadana, era necesario invertir con urgencia en las instituciones, fortalecer los servicios públicos. Una transformación sin la cual no hubiese sido posible atender de inmediato las emergencias registradas tras el terremoto del pasado 16 de abril en la costa ecuatoriana. Hemos recuperado el Estado, esa institucionalidad, se creó la Secretaría Nacional de Riesgos, se ha dado recursos, se ha construido infraestructura, puentes, carreteras, aeropuertos. Esto permitió que la tragedia, si bien extremadamente dolorosa, sea mucho menor de lo que pudo ser y de lo que hubiera sido hace apenas 10 años. Desde la oposición se desconoce el cambio y se critica la inversión pública, a tal punto que en tiempos de campaña se habla de desarmar el aparato estatal. Dicen mejorar la salud de todos los ecuatorianos, pero yo me pregunto, la empresa privada con costos baratos querrá ir a poner escuelitas rurales a 3.000 o 4.000 metros de altura para indígenas, para campesinos. No les resulta rentable. Debilitar nuevamente la institucionalidad daría paso a que el ciudadano común se vea envuelto en una lucha por la supervivencia, en la que solo el más rico tendrá acceso a servicios de calidad. Pues sin instituciones fuertes, el Estado será incapaz de resolver sus problemas y sus necesidades fundamentales. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV. Esto es Crónica de América. Es afectación de negocios, Víctor Hugo, pero afectación de negocios para generar derechos a las sociedades, al pueblo. No hay que tenerle miedo de decir pueblo, para generarle derechos al pueblo. En Ecuador, vamos a ver ahora en nuestro gráfico, la Revolución Ciudadana recuperó los servicios públicos, fue la renegociación de contratos petroleros un eje, como decíamos, y la creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT. Esto a contramano de lo que fue el debilitamiento de los años 90. Bien, es bueno decir pueblo, Cintia. No es que no sea malo, es bueno, es aliviador, pueblo. Pocas palabras tienen tanta belleza y tanto significado. Los privados o los privatizadores de la vida no les gusta mucho hablar de la palabra pueblo. Son ellos los que culturizan al respecto. Dicen la gente. Pueblo significa algo empoderado de sus derechos. No les gusta demasiado. Vamos a hacer una pausa y al volver estaremos con el que fuera presidente de Aerolíneas Argentinas hasta diciembre pasado, Mariano Recalde. Enseguida volvemos en Crónica de América. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Macri nunca, jamás se la va a jugar por un argentino. Si el pueblo sale a las calles, no sé si el millonario Macri corta el pan dulce.